Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Es un placer saludarlos, deseando que la bendición de Dios sea grande y abundante sobre cada uno de ustedes. Hoy en esta tarde queremos compartir con ustedes la lección número 2 acerca de los ministerios del Espíritu Santo. Los ministerios del Espíritu Santo es un tema un poco polémico de cierto modo, pero es muy necesario dado los tiempos en que estamos viviendo. Pablo el apóstol dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, los versos 1 al 11, dice una lista de todas las cosas que el Espíritu Santo haría en la iglesia. Que eso lo vamos a ver con mucho cuidado en una lección luego, para explicarles un poco acerca de esas 9 manifestaciones que el Espíritu Santo está ansioso de hacer dentro de la iglesia. Y cuando Pablo está enumerando esas 9 manifestaciones, esas nueve maneras de manifestar su presencia dentro de la iglesia, termina con el versículo 11 diciendo que todas y cada una de esas 9 cosas que Pablo enumera ahí son hechas por el mismo Dios, por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu de Dios es el que hace las 9 manifestaciones que Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto. Manifestaciones que son muy necesarias y muy importantes en el día de hoy, como ya le dije, dado los tiempos que estamos nosotros viviendo. Ministerios del Espíritu Santo. Podemos ver en nuestros días que hay muchísima gente que están dentro de un ministerio sin ser llamados por el Señor. Tristemente el apóstol Pablo dice también en la carta que de muchas maneras es predicado el Evangelio. Dice que algunos lo hacen por contienda, otros por beneficio personal, pero dice de una o de otra manera, dice Jesucristo es predicado, el Evangelio es anunciado. Pero nuestro amado Señor dijo, cuando le dijo al apóstol que edificaría la iglesia, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Por muchos esfuerzos y ataques que el infierno lanzara contra la iglesia, no iba a poder detenerla. La iba a estorbar, la iba a perjudicar en momentos, pero no iba a poder detener el avance de la iglesia. Y como es una tarea titánica la que el Señor le encomienda a la iglesia, entonces no manda a la iglesia a hacer esta tarea sin proveerle la ayuda que la iglesia en todo tiempo estamos necesitando, mayormente en estos últimos días. Cuando nuestro amado Señor, antes de ascender al cielo, Él dijo que Él no iba a dejar sola a la iglesia. Dice, yo les voy a mandar otro consolador que esté con ustedes para siempre. Además de eso, dice que este consolador vendría y les conduciría a toda la verdad y a toda la justicia. Además de eso, también dijo que les enseñaría muchas cosas, dice, que Él aún no les había enseñado a ellos. El Espíritu Santo de Dios es muy, pero muy necesario en la actividad final de la iglesia. La iglesia estamos teniendo muchos problemas, muchas dificultades para predicar el mensaje del Evangelio. Tenemos problemas en todas partes donde la iglesia predica el Evangelio, porque la gran sociedad, la gran cantidad de gentes que escuchan el mensaje del Evangelio, como que están cansados de oír palabrería de uno y palabrería de otro. Pero lo que el Señor Jesucristo dijo, que la puerta del infierno, levantándose contra la iglesia, no iba a poder detenerla. La va a estorbar, como le dije, le va a causar problemas, pero no va a detener el avance
de la iglesia. Entonces, nuestro Dios no iba a mandar a la iglesia desprovista de lo necesario para cumplir con la tarea evangelizadora de los perdidos. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11, que el Espíritu de Dios realizaría 9 manifestaciones diferentes para contribuir en la organización de la iglesia, en la armonía y en la unidad de la iglesia y en todo lo que la iglesia iba a necesitar. Y termina con el versículo 11 diciendo que todas esas manifestaciones las haría el mismo Espíritu de Dios en todos. De manera entonces que es muy importante que nosotros, la iglesia de hoy, veamos que esta es una necesidad muy apremiante para el avance de la iglesia. Si queremos avanzar con éxito y queremos tener hombres y mujeres llamados por Dios para realizar la tarea que el Señor quiere que la iglesia hagamos, necesitamos permitir al Espíritu de Dios conducir a la iglesia como Dios quiere que la iglesia caminemos. Además de eso, en la carta a los Efesios, capítulo 4, los versos 7 y 8, dicen que Dios en Jesucristo le dio dones a los hombres. Dice que Él descendió a lo alto, subió a lo alto, y dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones, ministerios, talentos, gracia especial a cada uno de los miembros para cumplir con la tarea evangelizadora de los perdidos. ¿Cómo necesita la iglesia estas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en medio de ella? Qué importante es que la juventud, que los adolescentes, que todos y cada uno de los que hemos entregado nuestras vidas a Dios, adultos y todo tipo de persona ansiosa y anhelante de hacer la voluntad de Dios, busquemos a como dé lugar las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Pablo le está hablando a una iglesia, como era la iglesia de Corinto, una iglesia carismática, una iglesia que se movía sorprendentemente en la gracia y en el fuego de Dios. Ministerios se reflejaron, se manifestaron al por mayor en la iglesia de Corinto. Tanto así que cuando el Espíritu comienza a moverse con poder dentro de la iglesia, dice que lejos de que la iglesia estuviera contenta con lo que el Señor estaba haciendo dentro de ellos, dice que la iglesia comenzó a formarse grupos fuertes. Cada uno de estos grupos decía tener su predicador favorito. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, y así, cada uno de ellos. Pero había los más conservadores que decían, bueno, pues nosotros somos de Cristo. Pablo fue necesario que les mandara una carta para aclararles que todo lo que estaba pasando en la iglesia no era porque ellos habían hecho méritos propios, sino era porque al Señor le había placido hacer todas esas cosas en medio de ellos. El Espíritu de Dios no tenía ningún problema, ningún impedimento para moverse dentro de la iglesia. Había un mover del Espíritu increíble, pero cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse, comenzó a reflejarse de una manera sorprendente y sobrenatural, la iglesia, algunos de ellos creyéndose ser los más importantes, comenzaron a ser celosos de ellos mismos. Tanto así que se levantan grupos y cada uno de ellos decía ser del lado del predicador más famoso del momento. Pablo llega a la conclusión diciéndoles, ¿qué acaso ustedes no saben
que tanto uno como otro son regalos de Dios. Todos son regalos de Dios. Ustedes son de Cristo. Los predicadores que han dicho también son de Cristo. La obra es de Dios. De manera que Pablo comienza a decirle a la iglesia el error en el que habían caído. Ahora mismo, la iglesia de Dios está sufriendo un atraso que es sorprendente, un atraso que es muy digno de que lo notemos. El Espíritu de Dios sigue con la misma intención de manifestar, de reflejar a Jesús en medio nuestro. Él está buscando hombres y mujeres dispuestos a ser movidos únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, las 9 manifestaciones o las 9 formas que Pablo dice a la iglesia en Corinto en su primera carta, dice Pablo, lo hace el mismo Espíritu de Dios. Todas las 9 cosas son del Espíritu de Dios, son manifestaciones del Espíritu de Dios. Ahora, podemos nosotros contar con los dedos de las manos cuántas son las manifestaciones que el Espíritu de Dios tiene en la iglesia de hoy. ¿Cuántas veces se han manifestado el discernimiento de espíritus? ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que la iglesia disfrutó de una palabra de ciencia? ¿Cuándo fue que la iglesia disfrutó, saboreó el don de las sanidades, el don de los milagros, el don de la profecía? No como las profecías que últimamente se están dejando escuchar. ¿Cuánta gente hay que dice que Dios les habló y que Dios les dijo y no pasa absolutamente nada de lo que supuestamente dicen que Dios les avisó? Eso no es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto. A la iglesia en Corinto, Pablo le está diciendo que el Espíritu de Dios manifestaría su presencia de manera sorprendente. Tanto así que dice que habría discernimiento de espíritus, habría profecía, habría mensaje de lenguas, hermano, que a hoy cómo se han maltratado, cómo se han torcido, hermanos, estas manifestaciones. Pero en fin, el apóstol Pablo dijo, todo eso lo hará el mismo Espíritu. Quiere decir que esos dones o esas 9 manifestaciones que Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto no son los únicos. No son los únicos. Hay muchos oficios más que el Espíritu de Dios derramaría sobre la iglesia. Él dijo, sobre toda carne derramaría de su Espíritu. Cuando está hablando de ese toda carne, está hablando de todos aquellos dispuestos a ser movidos en la gracia y en la voluntad de nuestro Dios. Toda carne no quiere decir, como muchas veces se puede entender, toda carne está hablando tanto de personas judías como no judías, es decir, gentiles como éramos nosotros. Ahora ya no somos gentiles, ahora somos la iglesia redimida por Jesucristo. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pero eso no es todo. Eso no es todo. El Espíritu de Dios repartió a la iglesia o impartió en la iglesia 2 tipos de dones. 2 tipos de dones o 2 tipos de ministerios en la iglesia. No solamente son 9 manifestaciones, sino que también habló de otras cosas que son importantes. Cosas que ahora mismo, mucha gente necesita indagar para ver qué es lo que el Señor ya le ha dado para impulsar la obra de Dios siempre hacia adelante. Dones para preparar a la iglesia. Dones para el cuerpo que es la iglesia. Dones, personas capacitadas
personas seleccionadas por el Espíritu para acomodar a la iglesia, preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Y dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 7 y verso 8 que el Señor ha repartido según a Él le ha placido hacerlo. Dice según el don de Cristo, según a Él le ha placido hacerlo. Y dice que esos dones son para preparar a la iglesia para el ministerio al que hemos sido llamados. La iglesia necesita en estos días tan cruciales que estamos viviendo, son días de una confusión increíble, de una confusión religiosa tremenda que está a la luz del día. La confusión religiosa surte efecto cuando los que estamos llamados a conocer y promulgar la verdad de Dios, no nos esforzamos ni siquiera en lo más mínimo para indagar cuál es esa verdad que el Señor dijo. En el Evangelio de Juan, Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. La verdad. ¿Cuánto es necesario que la iglesia conozca esa verdad que hará libre al perdido, que hará libre al que está atado, tanto en mentiras religiosas como en costumbres y hábitos de hombre que no son de Dios, que no son de Dios? Cuando el Espíritu de Dios tiene la libertad de hacer uso de la iglesia, grande, chica, mediana, no importa el nivel cultural que tenga, cuando el Espíritu de Dios se apodera de esa iglesia, de ese grupo, de esa familia, de ese líder, de ese hombre y de esa mujer, el Espíritu de Dios va a hacer cosas asombrosas para la gloria de nuestro gran Señor. Cuando el gigante Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios, qué triste fue que un muchachito adolescente de entre unos 17 años de edad, como era David, fuera el que le pondría un alto a esas burlas que el gigantón estaba haciendo al pueblo de Dios. Dice que el pueblo se salía dando la espalda, hermano, y salía a correr, a esconderse cuando escuchaban a Goliat. Goliat les lanzaba un reto diciéndoles que el paladín que le mandaran, si era capaz de derrotarlo, ellos iban a ser sus servidores. Pero si él derrotaba al que ellos le lanzaran enfrente, ellos le iban a servir también como esclavos. Cuando Goliat sale a desafiar al pueblo, se le ocurrió hacerlo cuando David está entrando al campamento. Cuando éste va llegando al campamento, el celo de Dios viene a David y se para enfrente y le dice, bueno, pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se atreve a hacer eso? Y dice que David, hermano, David tuvo la osadía de retar al gigante y enfrentarlo, después de investigar qué cosa le iban a dar al que se enfrentara con el gigante. ¿Qué es lo que le van a dar? Cuando ya le dicen qué es la recompensa que va a recibir al que se enfrente al gigante, dijo David, pues aquí estoy. Y David se enfrentó al Goliat y con un solo disparo, un solo tiro de la honda y una sola piedra, mató al gigante. El gigante venía armado, venía protegido, y el único lugar descubierto era su frente. Exactamente allí David le clavó la piedra. Y la piedra, hermano, que clavó en la frente del gigante, hizo que éste cayera cuán largo era de pura espalda. Entonces, vemos en este ejemplo algo sencillamente poderoso. Ahora mismo, ¿cuántas cosas se levantan como gigantes
desafiando a la iglesia de Dios. ¿Cuántos problemas o cuántas situaciones se levantan enfrentando a la iglesia, desafiando a la iglesia, lanzándole injurias a la iglesia, y la iglesia parece ser que no tiene manera de cómo defenderse? La iglesia no puede decir lo que dijeron Pedro y Juan cuando iban a la oración, a la hora acostumbrada a la oración. El que estaba pidiendo dinero allí, Pedro le dijo: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Y extendiendo la mano, levantaron al enfermo, y el enfermo recibió milagrosamente la sanidad. Sus piernas se afirmaron y entró corriendo y saltando al templo. Entonces, eso es lo que la iglesia de hoy estamos necesitando. Necesitamos que la manifestación del Espíritu Santo de Dios haga reflejar en la vida de la iglesia, en la vida de los ministerios, esa gracia poderosa que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Solo el Espíritu de Dios. La obra de Dios tenemos que entender que no podemos llevarla a cabo con la inteligencia humana. No tenemos que pensar solamente en eso. La preparación es importante. La preparación es importante, es muy necesaria, pero no lo es todo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Y es por eso que nosotros, la iglesia, tenemos que estar muy conscientes de que estos dones y estos ministerios que el Señor prometió serían repartidos, ya han sido repartidos en la iglesia, que la iglesia tenga conocimiento de ello. Estoy completamente seguro, convencido, de que en esta tarde hay una persona que nos está escuchando, que nos está mirando, que ya tiene tiempo sintiendo comezón en el corazón, idea en el corazón y en la mente de que puede hacer algo en la obra de Dios, pero hay algo que no le permite siquiera intentarlo. Pero nosotros, como siervos, como pastores, como líderes principales de la iglesia, necesitamos promover estos dones y ministerios del Espíritu. Así como hay talentos preciosos de alabanza, de adoración, de música, así como hay esos talentos maravillosos, también así hay ministerios evangelísticos, ministerios de enseñanza, ministerios de predicación, ministerios de administración en la iglesia, ministerios en mujeres, ministerios en jóvenes, ministerios en ancianos, ministerios en todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Solamente que hay muchos que están esperando siquiera una oportunidad. Por eso, mis amados, tengamos muy presente esto. El Espíritu de Dios te busca a ti, amado hermano. Te necesita a ti, amado siervo. Necesita de todos y cada uno de nosotros que seamos fieles promotores de las bendiciones que el Espíritu de Dios ha sido comisionado para impartir en la iglesia. Tenemos jóvenes con un gran potencial del Espíritu, tenemos mujeres con un potencial increíble, con una inteligencia increíble para impulsar actividades en la iglesia, actividades de niños, actividades de administración, actividades de todo tipo para el avance de la iglesia. Pero no hay oportunidad para ellos. No lo hay. Pero el Espíritu de Dios está deseoso de levantar ese hombre, de levantar un David, de levantar una Débora, de levantar una Hulda, de levantar mujeres poderosas en el testimonio, poderosas en la palabra, pero necesitan una oportunidad. La iglesia de nuestro Dios, el Señor la tiene como un semillero para levantar mujeres poderosas en la palabra, poderosas en el testimonio, en la evangelización,
y en todo tipo de actividades para ganar las gentes para la gloria de nuestro amado Señor. Mujeres con una inteligencia grande para organizar actividades de niños, para organizar actividades de adolescentes, para levantar consejería de matrimonios, para muchas actividades que hacen falta en la iglesia de nuestro Dios. La iglesia necesita consejeros, la iglesia necesita administradores fieles, la iglesia necesita hombres y mujeres, sobre todo con un corazón leal para el Señor, leal para la iglesia y sobre todas las cosas, leales al pastor, al que ahora están bajo el cuidado de este hombre. En el nombre del Señor queremos decirles que la iglesia de hoy necesita las manifestaciones y los ministerios que el Espíritu de Dios es el único capaz de darles y levantarles para la gloria de nuestro gran Señor. Dones y ministerios del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo hay que levantarse y hay que buscar el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, porque el tiempo se acaba. La hora de irnos a casa se está acercando y no podemos llegar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque todo pámpano que no lleva fruto va a ser cortado y echado al fuego. Pero todo el pámpano que lleva fruto, dice, va a ser limpiado para que lleve más fruto. Entonces, que Dios nos ayude para que en esta serie de lecciones, aunque muy breves y muy sencillas, es con el único fin de despertar el interés y el deseo, el anhelo de buscar ese talento, de poner en práctica esa gracia que ya Dios puso en ti, amado hermano y hermana. Dios necesita de tus manos, Dios necesita de tu inteligencia, Dios necesita de ti, y por eso es que estamos hablándote en esta tarde. Dones y ministerios del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que te convenció, que nos convenció a todos de que necesitábamos a Cristo como Salvador personal, es el mismo Espíritu Santo que quiere levantarte con un ministerio, con un don, con una gracia especial para que sigas impulsando la obra de Dios, el crecimiento y el desarrollo de la obra. Así que, amado hermano, levántese, póngase en la oración y póngase a la disposición de la iglesia y verá que Dios le va a bendecir rica y abundantemente. Que Dios nos ayude para que en esta serie que comenzamos y que a medida que vayamos avanzando nos demos cuenta que los dones y los ministerios del Espíritu son con un propósito, Así es de que, mis amados, esperamos que podamos aprender, aunque algo muy sencillo, pero que nos sea de mucho provecho en la iglesia para avanzar en esta gran obra a la que fuimos llamados. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, Dios guarde a cada uno de ustedes y que nos ayude a continuar adelante. Si Dios nos permite y Él no viene antes, estaremos mirando los propósitos de los ministerios del Espíritu en la próxima transmisión. Deseamos que Dios bendiga sus vidas, que Dios les guarde a todos y no se le olvide, queremos impartirle la palabra sencilla, pero queremos ser claros y objetivos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno. Vamos a terminar esta transmisión con una alabanza para honrar a nuestro gran Señor. Que Dios les bendiga a todos. Escuchemos esta alabanza. Bueno, parece ser que
ahí le corta.